Decíamos que los números de la pobreza y la indigencia han mejorado fundamentalmente en el segundo semestre del año 2024, datos que fueron suministrados por el INDEC en la jornada de hoy. Pero las estadísticas se comportaron de manera disímil si tenemos en cuenta el promedio nacional respecto de los números de la provincia de Mendoza, números que a nosotros nos interesan por sobre el resto, sin hablar con desdén del resto del país, claro está, por supuesto. Y se comportaron de manera distinta, sobre todo teniendo en cuenta el primer semestre del 2024, en donde la cifra de la pobreza había sido exactamente igual, el famoso 52,9%. ¿Te acordás? Del primer semestre del 2024, insistimos. Y ahora vamos a compartir con ustedes el resultado del segundo semestre del año pasado, para contarte que en Argentina la pobreza bajó al 38,1%. Esto representa una baja de 15 puntos. 11 millones de argentinos, informa el INDEC, son considerados pobres en la medición de los 31 conglomerados. A ver, ¿por qué hacemos esta disquisición? Porque la pobreza y la indigencia se mide en conglomerados urbanos de determinado volumen de habitantes. Pero si se hace una proyección de estos 11 millones al resto de la Argentina, el número es notablemente diferente. Porque sacamos la cuenta del 38,1% de los 40 millones de argentinos y te da 18 millones de argentinos pobres en el país. Gran Mendoza, que es otro de los sitios que mide el INDEC, arrojó la pobreza en el orden del 42,2%. Bajó menos la pobreza que a nivel nacional, bajó solamente 11 puntos, no 15 como lo hizo a nivel nacional, 10,7 para ser precisos. Y de esta manera Mendoza quedó por encima del promedio nacional. 447.000 mendocinos del Gran Mendoza considerados pobres. Hacemos la proyección, más de 800.000 mendocinos pobres en nuestra provincia. Esto es indigencia. En Argentina bajó también 10 puntos, se ubicó en el 8,2% de la población indigentes. Ese 8,2% sale de la cantidad de personas pobres en la Argentina, se desprende de allí el número. Son aquellas personas que no alcanzan a cubrir una dieta kilocalórica aceptable para la supervivencia. Sí. Es eso, ¿no? Exactamente. Y ojo que en términos de pobreza e indigencia no se tiene en cuenta el valor de los alquileres para marcar la línea de la pobreza y cuánto dinero hace falta para sortear esa línea que te determina que sos pobre o no lo sos. Y no se tiene en cuenta porque los valores son los de la canasta básica total y los de la canasta básica alimentaria. La brecha que se analiza entre el ingreso de salarios y los alimentos es esa, que no tiene en cuenta los alquileres. Seguramente la gran deuda de la democracia. Estos números se anotan en esa columna de las grandes deudas de una democracia en la Argentina que lleva décadas. 6,7% fue la indigencia en el segundo semestre del 2024 en el Gran Mendoza, bajó 7 puntos. Miren, nosotros fuimos a preguntarle a una persona que acostumbra a tratar con personas en situación de calle, indigentes o pobres, realmente que siguen pidiendo ayuda, y saben lo que nos aseguraron más allá de estas estadísticas, que lo que notan es un incremento en la complejidad de la situación de pobreza de una persona. Los números reflejan la pobreza macroeconómica. Nosotros no nos peleamos con los números, vemos, es una lectura. La lectura callejera de la pobreza, lo que uno se encuentra es la pobreza crónica y hasta un poco empeorada. Estos días se han estado dando varias notas sobre el tema situación de calle, es un reflejo de la pobreza y ha crecido. No es la cantidad, sino la complejidad. Y la complejidad ha seguido aumentando. O sea, ahora se ven situaciones más complejas. La situación de calle, la gente escarbando en la basura, se ve más gente, el trabajo informal, la dificultad de alguna persona para comprar los remedios que debe tomar, la baja en la calidad de la alimentación, esas otras cosas vemos.
Bueno, esas son las complejidades de las que yo te hablaba, que nos mencionaron. Claro, se están alimentando, pero ¿realmente se están alimentando bien esos niños para después pensar de una manera lógica? ¿Se desarrolla su cerebro a nivel de la nutrición? Estás dejando antes de que arranquen esas pequeñas carreras que todos los seres humanos tenemos, que son las competencias de una sociedad cada vez más exigente, más demandante, en una desventaja notable. Cerebros que no están desarrollados porque no hay buena alimentación de por medio. O sea, hay niños y niñas en la República Argentina que no van a calificar para nada en el futuro. Suena doloroso y que suene como suene, es la pura y estricta verdad. Entonces, las brechas se van estirando entre estos sectores más desposeídos, desprotegidos, de aquellos sectores que zafan o aquellos sectores que definitivamente están más acomodados. Los resultados se ven 15, 18, 20 años después, ¿no? El país no se termina el año que viene, por el contrario, estamos construyendo las próximas décadas de nuestro país. Vamos a ver la evolución entonces de los últimos años de la pobreza en la Argentina. Segundo semestre del 2022, 39,2, el número que más se parece 2 años después a este segundo semestre del 2024, que ha marcado una baja al 38,1%. Partimos de un número muy alto en la comparativa anterior, el 52,9% del primer semestre del 2024, que acá les contábamos había sido el número más alto de los últimos 20 años. Bueno, de allí esta baja tan importante que se comunica en el día de hoy, una baja de 15 puntos, pero una cifra de pobreza que sigue siendo realmente muy alta, cercana al 40%. Y avancemos, por favor, porque me parece importante mostrarles a ustedes y recordarles una vez más cómo se mide la pobreza, estos datos que está difundiendo el INDEC, para que ustedes mismos en casa puedan visualizar si pueden llegar o no a pertenecer a este grupo. El que se tuvo en cuenta para esta medición, la del segundo semestre del 2024, fue ese ingreso familiar promedio. Casi 600.000 pesos tuvo que reunir toda una familia en el segundo semestre del 2024. Si vos no superabas ese número de ingreso familiar, fuiste considerado pobre en el segundo semestre del 2024. ¿Se entiende? Es decir, que si tu familia, si tu grupo familiar reunió al menos 700.000 pesos, ya no formaste parte de los pobres. En este caso, 600. Exacto. Ni siquiera 700, 600. 600. Y aquí tenemos que dar cuenta que son un matrimonio joven con hijos adolescentes y chicos, porque aquí no se puede sumar el tercer ingreso de un hijo porque es menor de edad y en teoría no pudiera ejercer alguna actividad laboral registrada. Es papá y mamá. Son 2 ingresos. Si papá y mamá podían reunir 600.000 pesos, zafaban de esa línea que mide la pobreza, pero reitero en esto, no está contemplado el tema de alquileres. No. No está contemplado. Y aquí la pobreza, en términos del INDEC, se mide en función de los ingresos familiares, no de las carencias que pueda llegar a tener una familia que puede reunir 600.000 pesos, pero que vive en un ámbito absolutamente hostil para el desarrollo, tanto familiar, social, sanitario y de seguridad. Claro, bueno, porque capaz que reúnen 650.000 pesos, pero no tienen baño. O tienen que pagar alquiler, lo que vos decías. No tienen baño, Vanina, no tienen agua potable, no tienen un transporte cerca de la casa, la escuela le queda re lejos. Ese es el punto, ¿eh? No tienen servicios básicos como el de la electricidad. Ahí se apunta porque está medido por ingresos. Costo de la canasta básica total promedio en la Argentina. La que se tomó justamente para una familia de esas características, por eso decimos que está el ejemplo desarrollado para las cifras de pobreza que acabamos de compartir con vos, 952.313 pesos es lo que se consideró que salía la canasta básica, que no llegaban a cubrir esas familias pobres de la Argentina. ¿Cuánto es la brecha para que esa familia deje de ser considerada pobre? Al 31 de diciembre del 24. Así es, fue del 37% la brecha, es decir que muy lejos estuvieron de poder salir de esa línea de la pobreza. Insistimos, son promedios, los promedios sirven, son los números que nosotros podemos leer y acercarles a ustedes. Se supone que la realidad de cada familia es distinta, como cuando hablamos de inflación, que la inflación en cada casa es distinta, porque todos llenamos el carrito del supermercado de una forma distinta, pero son promedios. Lo subimos a Marcelo, ¿te parece, Vanina? Con tu permiso. Marcelo, ¿qué dijo Milei? Bueno, Milei festejó
y la descripción que están haciendo ustedes, que estamos haciendo acá en el noticiero, no es para festejar absolutamente nada. Es decir, bajó 15 puntos la pobreza porque bajó la inflación. Y al bajar fuertemente la inflación, descienden los niveles de pobreza. Ahora, ¿cómo se explica? Ya vamos a Milei, me sumo un poquito a lo que estaban diciendo Fernando y Vanina, ¿cómo se explica de que tenemos la sensación de que nos está yendo mal de todas maneras? Y porque se gana 1 millón de pesos en la Argentina, ese es el promedio. Por arriba de 1 millón de pesos hay muchas millones de personas y están sobre el filo de lo que marca si sos ser pobre o no ser pobre. O no sos pobre. O no serlo. Entonces estás mal. Forma parte de la decrepitud económica en la que viene la Argentina. ¿Por qué baja menos también en Mendoza? Esto ocurrió en Cuyo. Todo Cuyo ha estado por arriba del 40% porque las reformas, las modificaciones o el supuesto desarrollo o crecimiento económico cuesta mucho más en las economías regionales, en el resto del país, que lo que puede llegar a suceder en el promedio nacional. Eso también está explicando un poquito por qué tenemos 10 puntos un poquito más arriba y por qué bajó solamente 10 puntos. Y manifestabas algo, Fer, la gran deuda de la democracia. En los 40 años de democracia, la pobreza nunca perforó el piso del 25%. En los mejores momentos hemos estado en 25% y ha sido durante un relativamente tiempo muy poco, muy pequeño. Es decir, tampoco hemos mejorado en ese sentido, por eso hace falta mucha reforma, mucha transformación. Acabas de meter el dedo en la llaga. Claro. ¿De qué nos sirve marcar 1 año y medio con una pobreza en torno al 25, 27 o 30% si 1 año y medio después o 2 años después, como consecuencia de aquellas decisiones, volamos a más del 50%? Claro. ¿Cómo se puede ser tan pobre o tan menos pobre en 2 años más o 2 años menos? Porque venimos de un nivel de inflación del 211%, Ahí está. 180%, Ahí está. y ahora probablemente estemos Ahí en está. el 60%, un poquito más abajo. Va a llevar mucho tiempo, es decir, el efecto de los cambios y las transformaciones que deben ser sostenidas también a lo largo y en el tiempo, y tiene que crearse trabajo de calidad. Es decir, una de las canastas mide la canasta básica total y la otra es solamente alimentaria. Es decir, cuando se habla de indigentes es que no alcanzan lo que les ingresa, lo que reúne esa familia para comer lo mínimo necesario por día. Es vergonzoso, Nada más. Es vergonzoso. Nada más. ¿Qué Bueno, dice ahí Milei? está. A ver, mal Ahí día está el para festejo, Mandriles. El festejo de Milei, otra vez provocador, con agresiones a los sectores que lo han criticado desde el punto de vista político. Dice mal día para Mandriles. La pobreza cayó muy fuertemente, la baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato punta, la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones de personas. En realidad los pobres son, está bien, 18 millones hoy sobre los 47 que tenemos en el país. Y en Mendoza, como bien decía Vanina, 800.000 de un poquito más de 2 millones. Lo disfrutan los argentinos de bien y lo sufren los mandriles, econochantas, el club de devaluadores seriales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados, ignorantes, desde que se autoperciben. Bueno, todo lo que dice abajo, un nivel de agresión total. El presidente termina diciendo viva la libertad, carajo. Hay poco para festejar. Se baja, sí, pero ¿qué tenemos para festejar? Tenés 38% de pobres en el país, Dios ¿no? quiera que el próximo semestre Ojalá. estemos acá nosotros Claro. tres, manteniendo nuestro trabajo, ilusionados con que podemos transmitir alguna otra buena noticia y decir, bajó 15 puntos Sí, más. siguió bajando, y la economía caminó, Claro. y las inversiones comenzaron a llegar, y hay una economía mucho más dinamizada. Que les alcanza todo. En la clase media tampoco lo siente porque si bien pudo mejorar el nivel de ingresos, quizá el salario real, los servicios aumentaron muchísimo. Es decir, los servicios tampoco están medidos ahí. Leía un informe este fin de semana respecto de cómo nos sentimos los de la clase media o no nos sentimos. Claro. Y cómo ha ido mutando de los años 80, por ejemplo, para tomarlo. Claro. ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Y Eso- ahora, en un año, solamente los servicios aumentaron 430% en la Argentina. En un año. Mucho más que la inflación. Y mucho ¿no? más que el ingreso. Sí, claro. Y que cuando salimos a hacer encuestas a la calle y Sí. le preguntamos a los mendocinos qué es lo que más te tocó de la inflación del año pasado, y te hablan de los servicios. La luz, el gas, Sí, claro. más que los alimentos. Venían muy atrasados, ¿no? Claro,